Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo establecer una conexión con una base de datos. Bueno, ya lo hemos visto en varios vídeos, ya lo he explicado, supongo que habéis hecho ejercicios y habéis visto las tareas digo, los ejercicios que os he puesto resueltos y habéis visto distintas formas de hacerlo. Bueno, para establecer una conexión con una base de datos simplemente tengo un gestor de drivers que lo que tiene un método getConnection que me devuelve una instancia de tipo connection a la base de datos específica. En este caso H2. ¿Por qué? Porque a partir de la URL es capaz de determinarlo. En versiones anteriores, anteriores a 6, eh, era preciso cargar los drivers en memoria, meterlos en mi proyecto, ¿vale? Digo mi proyecto, meterlos en proyectos, digamos, cargarlos en memoria cuando yo ejecutaba. Ahora ya los drivers ya permiten identificar qué drivers son y me devuelve la conexión, o sea que esto sobraría. ¿Qué pasa? Que si quito esto, tiene una ventaja de que me permitiría crear la conexión dentro del try aquí y ya se me cerraba automáticamente. ¿Vale? Bien, entonces, esto sería se establece la conexión. Voy a ejecutarlo, no lo he hecho antes, espero que vaya. Bien, entonces, ejecuto. ¿Veis? Conexión establecida. Ha terminado y me cierra la conexión automáticamente. Recuerdo que siempre sería bueno cerrarla otra vez. Bien, pero hacerlo así tiene un hándicap muy grande, que es que estoy pasando la conexión, que dependo del programa, que tengo que meter aquí la configuración de la conexión, que si cambio de base de datos tengo que tocar a main y en más puntos, etcétera. Imaginaos si tengo una clase DAO que hace la base de datos y tengo que pasar, etcétera. Entonces, lo mejor en este caso es crear una clase, por eso os digo siempre, os lo puse muy paso a paso para que lo hagáis así, una clase para establecer la conexión a la base de datos, que va a ser una clase pues que le puedo conexión manager, yo qué sé, o conexión a la base de datos, como queréis llamarle. Bien, entonces, esa clase lo que va a hacer internamente va, o no internamente, va a establecer una conexión y yo simplemente por medio de un método voy a realizar esa conexión, voy a obtener la conexión a la base de datos. Entonces, la idea es la siguiente, voy a conectar esto, es crear una clase que también tenéis ya, o sea, yo os la pasé en el ejemplo patterdao.zip, que es un proyecto Maven, ya os pasé un ejemplo, o sea, sería copiar y pegar y cambiarle los parámetros. Entonces, fijaros, yo he creado una clase que se llama Biblioteca Connection Manager, bueno, he creado 3 versiones para que veáis que existen más formas de hacerlo. Bien, esta clase me devuelve la conexión, entonces en mi programa no tengo que hacer nada. O sea, aquí está implementada. Que quiero cambiar de sistema gestor de base de datos, lo hago aquí. Y no solo eso, si quiero poder utilizarla para distintos sistemas gestores de base de datos, pues simplemente podría hacer que le pasase al getConnection pues el nombre de la base de datos, el nombre de la URL, etcétera. Y independientemente de lo que yo haga, bien, o el nombre del sistema gestor de base de datos. Bien, entonces, veis, aquí no aparece ninguna referencia a la base de datos. Se trata de hacer esto en capas, aislar cada clase de otra. Alguien preguntaba en el foro, ¿cuál es la mejor forma? Pues siempre que no haya ninguna referencia eh, a la otra clase dentro de otra clase, es decir, que no haya acoplamiento entre las clases, que sean independientes y que si tengo que pasar la información se la pasa a través de métodos para devolver conexiones. De hecho, es lo que me hace aquí el Driver Manager. Yo con GetConnection le paso la URL y este GetConnection me sirve para cualquier gestor de base de datos. Imaginaos que yo tuviese que tocar todo el código. Pues un Driver Manager es lo mismo, pero yo afino un poco más y creo un Driver Manager del Driver Manager y le llamo un gestor de conexiones. Bien, pues esa clase me va a devolver un único objeto de este tipo y obtengo la conexión. ¿Por qué lo hago así? Porque, por ejemplo, en H2 solo me permite tener una conexión abierta cuando yo opero con modo fichero. Entonces, me daría un error. Entonces, devuelvo un único gestor y de ese gestor devuelvo su conexión. Entonces, solo voy a tener un único gestor aquí y que me va a devolver esa conexión. Bien, entonces, voy a ejecutar y veis, invoco 2 veces y me devuelve la misma versión. Fijaos si hago yo esto.
tampoco lo he probado, pero como me imagino lo que va a pasar, ¿veis? Me devuelve las mismas conexiones a la base de datos. Sigamos entonces, voy aquí, porque cierro esto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es ver cómo está implementado esta clase. He hecho 3 versiones, una es con módulo estático, otra sencilla, etc. Se trata de que de esta clase, ya digo, con los ejemplos inspeccionar. La versión que os he pasado sería la mejor de todas. O sea, que es para ir con hilos de ejecución, control de hilos de ejecución y de doble comprobación, ¿vale? Para mejorar la eficiencia. Pero, ya digo, simplemente la idea es que de esta clase solo pueda tener una instancia. Entonces, vamos a verlo en este caso. Pues, por ejemplo, esta versión simple. ¿Cómo se hace? Pues yo creo mi clase y le pongo un método, digo, una propiedad estática que sea la propia clase. ¿Veis? El constructor privado, o sea, yo no puedo crear objetos de new biblioteca simple, sino que solo lo puedo hacer a través de un método que se llama getInstance. Entonces, yo cuando hago un método getInstance, me va a devolver esta instancia. ¿Y qué me va a hacer? Esa instancia lo que hace es me carga los drivers, me establece la conexión y me establece la conexión a la base de datos y asigna su atributo conexión, que es privado, esa conexión a la base de datos. Entonces, yo hago uso en mi aplicación, es lo mismo, pues yo tengo un método, esto getInstance me va a devolver esa única instancia de biblioteca Connection Manager y getConnection me va a devolver la conexión de esa única instancia. Vale, bien, ese sería el ejemplo esto. Puedo hacerlo también a través de un bloque estático, es decir, ¿veis? Hago que la conexión sea única, también constructor privado, y lo que hago es, pues en este caso, que cuando yo cargo la clase, me crea la conexión a la base de datos. Entonces sería lo mismo también, único. ¿Qué pasa? Que no es muy eficiente porque, bueno, lo dejo ahí. No voy, es que si no ya me lío y empiezo a... Entonces, que veáis la importancia de tener una clase única para eso. Y la versión que os he puesto yo, esta es una versión mejorada, sería igual constructor privado para no poder crear objetos de ese tipo. Un método getInstancia que me devuelve esa instancia. Entonces yo digo, si la instancia es nula, o sea, si la instancia es nula, lo que hago es, ¿por qué doble comprobación? Porque puede haber 2 programas que estén accediendo al mismo tiempo, entonces devuelven la instancia. Pues eso creo una instancia de ese objeto y es la única instancia, igual que antes, y el método getConnection me digo si la conexión es nula o está cerrada, pues lo que hago es me devuelvo, la creo, y si no, me devuelve simplemente la conexión que ya tenía creada anteriormente. Echarle un ojo al código que os he pasado, esta sería la mejor versión, porque si tengo varios programas que están conectándose a la misma base de datos, pues esta sería la mejor versión. Pero bueno, en un programa sencillo, pues como si pongo una clase que se llama así, con un constructor privado y lo hago todo con un atributo privado, algo parecido a esto, ¿vale? Algo parecido a esto. Bien, entonces ya digo, importancia de crear sobre todo una clase específica para la conexión, porque me permite focalizar donde tengo la conexión y hacer pruebas con esta clase sin dependerle del otro, y no tengo que tocar ni la aplicación ni esto, porque a esto, aquí tengo un problema porque no está implementado probablemente todos los métodos, ¿vale? Bien, entonces, y lo acabo de hacer ahora rápidamente. Entonces, importancia de tener esa conexión establecida en un único elemento.